Paz y bien, me da gusto estar con ustedes. Soy el hermano Jesús María Becerra Artea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico. Bueno, para quienes me han escuchado en esta serie de programas Seguidores del Camino, pues ya me conocen un poco y saben cuál es el estilo de discurso que voy haciendo. Bueno, estamos en este programa ya número 14 de una subserie que se titula Encuentro y Seguimiento de Cristo en la Iglesia. Y el último tema que tratamos fue sobre la incoherencia de nuestra vida en la historia de la salvación, la historia de la creación. Propiamente, todavía no comenzaba la historia de la salvación. Y ahora pues vamos a ver la iniciativa de Dios. Dios toma la iniciativa ante esta interrupción que se da en la historia humana cuando el ser humano, según lo escuchamos en el Génesis, y en el capítulo 3 y capítulo 4 hablábamos del pecado, de la historia del pecado, del origen del pecado. Entonces, frente a esa situación que parece que ya hubiera llegado como a un término, a un término final, Dios ha querido hacer una historia maravillosa, ha querido hacer participar a un ser que llamamos hombre, mujer, ser humano, de su felicidad, lo ha creado a su imagen y semejanza y sin embargo el ser humano se ha dejado engañar, seducir por el enemigo, por un enemigo que ha aparecido ahí de pronto y que llamamos Satanás, diciéndoles que podrían ser como Dios. Y bueno, pues resulta que se lo creen y pues viene la historia que ya hemos contado en días pasados, particularmente en el programa anterior. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo, después de asistir a ese drama, cómo reacciona Dios. ¿Qué pasa? Ahora ya, pues Adán y Eva supuestamente salen del paraíso, pero salen con una promesa. Y de eso vamos a tratar en este tema. Tanto Adán como Eva habían tomado la vida en sus manos, queriendo incluso ser como Dios. Vimos también que el mal echa raíces en la humanidad y infecta las relaciones fraternas entre Caín y Abel. Consciente Dios de que el ser humano se había sumido a sí mismo en la realidad de su vulnerabilidad, de su pobreza como criatura, de la que no se puede liberar, menos con sus propias fuerzas, nos presenta un plan digno de un Dios que es Padre amoroso, lleno de misericordia. Y esto es lo que vamos a ver ahora en los 3 textos bíblicos que vamos a considerar. El primero es del Génesis, capítulo 3, versículo 14 y 15. Le dice a la serpiente, después de todo este acontecimiento doloroso y dramático de la desobediencia, le dice Dios a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar.
A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Bueno, este es el punto. Ya, esto ya no importa, este ya está fuera de lo que nos interesaba. El 15, pues el versículo 15 es el verdadero versículo que nos interesa considerar. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Fijémonos en este él. Él te pisará la cabeza. Obviamente que en este texto se está haciendo alusión al Mesías, a ese que ya nosotros lo conocemos, Hijo de Dios, que se encarna y toma nuestra condición humana y que va a destruir a través de su obediencia y de su comunión con Dios, va a destruir el poder del enemigo y va a regenerar nuestra suerte, nuestra condición humana. Podríamos decir que este linaje que pisará la cabeza comienza ya con la Virgen María, porque la Virgen María es preservada del pecado en vistas a que va a ser la madre de Jesús. Es decir, todo gira en torno a Jesús. Jesús es nuestro único Salvador, es el único por el cual podemos salvarnos, lo dicen los apóstoles en sus primeras predicaciones, Pedro y Pablo, pero María, puesto que va a ser la madre, nos dice el Evangelio, como ella está llena de gracia, entonces ha sido en la creencia de la Iglesia, por eso el dogma de la Inmaculada Concepción ha sido preservada del pecado, eso que llamamos pecado original, en vistas a ser la madre del Mesías. Entonces ahí comienza, diríamos, el linaje que comienza a pisar la cabeza del enemigo, a poner ese pisar, se refiere a poner primeramente de relieve el engaño de Satanás y luego pues el vivir una experiencia totalmente diferente siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús, que es lo que este linaje que llamamos cristianismo va a llevar a cabo. Este linaje, digamos que se perpetúa a través de todos aquellos que, siguiendo la enseñanza de Jesús, queremos pertenecer a esta familia de hijos amados y amorosos de Dios, regenerar nuestra condición y comenzar una nueva relación de comunión plena e incondicional con Dios. Bueno, vamos a ver cómo nos describe esto mismo San Pablo en la carta a los romanos, un texto muy hermoso que les recomiendo que lo tengan muy en cuenta. En la carta a los romanos capítulo 5, San Pablo nos describe precisamente esta condición de la naturaleza humana, de la raza humana, antes de Cristo y con Cristo. Comencemos del versículo 1. Es un texto un poquito largo, de 11 versículos, pero merece la pena que los escuchemos. Dice: habiendo recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios
por nuestro Señor Jesucristo. Estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dos hermosos versículos que los podríamos leer muchas veces gozándonos, saboreándolos con su rico contenido. Hemos recibido de la fe nuestra justificación, es decir, nuestra reconciliación con Dios. Y por eso estamos en paz con Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, otra vez, fíjense, repite, mediante la fe, el acceso a esta gracia de la justificación, a esta gracia de la paz, a esta gracia de la reconciliación, en la que nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lejos de mí, dice San Pablo, gloriarme, si no es en la gracia de Dios. ¿De qué me voy a gloriar? Nada, todo es gracia, nos lo dice en tantas ocasiones, de tantas maneras. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, lo que hemos recibido y lo que podemos todavía recibir, todo es mérito y fruto de la gloria de Dios que se manifiesta a través de Jesucristo. Más aún, sigue, versículo 3. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. A ver, vamos a volver al 3. Nos gloriamos también en las tribulaciones, los problemas, las dificultades, contrariedades, porque todo eso engendra en nosotros la paciencia. Y la paciencia, pues, va haciendo que nuestras virtudes se maduren. Y esas virtudes, pues, también engendran esperanza. La esperanza en los dones divinos, la esperanza en la vida divina, la esperanza en la gracia, la esperanza en la gloria de Dios. Y esta esperanza, ¿en qué está fundamentada? En que Dios ha derramado en nuestros corazones su Espíritu y con él su amor. Fíjense. Entonces, tenemos razón para esperar, para vivir confiados, para vivir alegres, para vivir agradecidos con Dios, para glorificarlo día y noche, claro, porque Dios ha derramado su Espíritu en nuestro corazón y con él ha derramado su amor. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Bueno, ahora lo va a describir más en detalle. Digamos que hasta ahora nos ha hablado de una forma, con un lenguaje teológico, San Pablo. Ahora va a hablarnos con un lenguaje o hacer una referencia a la historia. Dice, en efecto, cuando todavía estábamos sin
fuerzas. En el tiempo señalado. Estamos sin fuerzas, estamos bajo el poder del pecado. En el tiempo señalado, cuando Dios así lo dispuso, Cristo murió por los impíos. Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes eran los impíos? Toda la humanidad. Toda la humanidad que había vuelto sus espaldas a Dios. Y hace un paréntesis para poner de relieve la maravilla admirable, inefable, de esta obra de Dios. Dice, en verdad apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Dar la vida, ¿por quién vamos a dar la vida? Tenemos la necesidad de dar la vida, ¿por quién? Por una persona importante, por una persona muy querida, una persona muy cercana a nosotros. Pero dar la vida por un ladrón, por ejemplo, por un malvado, por un impío, eso, ¿quién lo puede hacer? Eso lo hace Cristo, siendo nosotros pecadores, impíos, murió por nosotros. La prueba de que Dios nos ama. Esa es, palabras textuales de San Pablo. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando nosotros estábamos en enemistad con Dios, en rebelión con Dios, en desobediencia a Dios. Conclusión. Ahora concluye los 3 versículos siguientes. Con cuánta más razón, pues, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos por él salvos de la cólera. Ya. Ahora hemos sido justificados. Ahora, ¿qué no va a darnos Dios? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, si hemos sido ya salvados, regenerados, reconciliados, ¿cómo podemos dudar del amor y de la misericordia? ¿Cómo podemos dudar del amor admirable, paterno, inefable de Dios? ¿Cómo podemos vivir en el temor? No es posible. Y el último versículo, y no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Entonces no solamente nos gloriamos por este amor misericordioso, admirable de Dios, nuestro Padre, sino también, obviamente, por nuestro Señor Jesucristo, que es la encarnación del amor de Dios. ¿No? Bueno, y luego pues nos habla San Pablo, hace también la comparación entre Adán y Jesucristo. No voy a leer, si lo quieren leer, los versículos 12 hasta el 19. No, hasta el 21, todo el capítulo, porque así concluye el 20 y el 21. La ley en verdad intervino para que abundara el delito,
Pero donde abundó esa ley, ¿cuál fue? Fue la ley, fue el no coman de este árbol. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, frente a ese pecado y esa evidencia, Dios nos promete, no solamente nos promete el perdón, sino nos promete a su Hijo Jesucristo, que viene a regenerarnos, a reconciliarnos, a poner su vida por nosotros. Eso, por eso sobreabundó la gracia. Así, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el pecado reinó en la humanidad y produjo la muerte espiritual. Entonces, ahora que Dios nos da la gracia en virtud de la justicia de Dios, que es misericordia, pues sobreabundará la gracia de Dios, porque es mucho más fuerte la misericordia de Dios que el pecado del ser humano. Bueno, pues este texto es hermoso. Dios rehace su proyecto de compartir su vida con nosotros, por amor. Y lo hace a través de su Hijo, Jesucristo, de esta forma admirable, inefable, que es, pues, si Dios nos diera esa gracia para mantenernos en contemplación admirativa toda nuestra vida. Y concluimos con el texto de San Juan en su Evangelio, capítulo 3, que es una otra manera de decir lo mismo, pero que es muy importante, pues que veamos cómo Pablo y Juan coinciden en el mismo pensamiento, en la misma enseñanza, en un tema tan crucial, tan importante como es este de el papel de Jesús en nuestra redención y el papel del amor de Dios en esta historia de salvación. Leemos en el capítulo 3 de su Evangelio, versículo 21. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Qué palabras tan admirables. Es que cuando uno escucha estas palabras dice, pero es que esto no puede ser producto humano, esto es producto de la gracia, esto es fruto de la gracia del Espíritu. Para que San Juan entendiera esta maravilla, este misterio y lo exprese de esta manera. Tanto amó Dios al mundo, fíjense, tanto nos amó que nos dio a su Hijo. Es decir, porque que su Hijo amado, quien se complace, venga a este mundo, tome nuestra condición humana, que para San Pablo es anonadamiento, una humillación indescriptible, y luego muera una muerte tan tremenda, atroz y dolorosa. ¿Cuánto nos ama Dios para permitir esto? Y entonces, ahora, todo el que crea en Él tendrá vida eterna. Todo el que cree en Él, ¿qué quiere decir? Todo el que cree en Jesús, en esta vida de Jesús, en esta vida de amor de Cristo. Todo el que quiera seguir esta experiencia de obediencia, de comunión de Jesús con el Padre y con los humanos, con nuestro prójimo, recibe la vida eterna.
Y sigue, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Ciertamente que vemos en el Evangelio, hay alguna referencia, por ejemplo en el capítulo 25 de San Mateo, donde se nos habla del juicio final, de cómo vendrá Cristo como juez y separará a unos a la derecha, otros a la izquierda, y unos irán a gozar de la gloria del Padre y los otros al fuego eterno. Bueno, es una alegoría. Frente a eso tenemos estas palabras. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Entonces, quien no quiera salvarse por Cristo es que elige, él mismo se juzga y elige la muerte, la condenación. Por eso también en otro versículo, San Juan dice como la palabra es la que nos juzga a nosotros, la palabra que nosotros no creemos, la palabra que no vivimos, la palabra que no asumimos, que es palabra de vida eterna, las palabras del Señor, pues obviamente se origina la muerte. Es como estoy enfermo gravemente, necesito una inyección, antibiótico, y no la quiero recibir. Entonces yo estoy eligiendo la muerte. Sigue, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Ven? Dicho de otra manera. Al no elegir la vida, eliges la muerte. La vida está en Cristo. Al no creer en Él, estamos eligiendo la muerte. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué tremendo misterio. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz para que no sean censuradas sus obras, obviamente. Antes era lo típico, lo tradicional, dice los ladrones, pues en la noche, cuando no eran vistos, era el poder del mal, la oscuridad, ¿no? Sin embargo, el que obra la verdad va a la luz, para que se quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Quien queremos vivir en la verdad de Cristo, en el amor de Dios. Entonces, nos dejamos iluminar y guiar por la palabra de Dios. No tenemos miedo a escuchar la palabra de Dios, porque queremos vivir en la verdad del amor, la verdad de la comunión, la verdad de nuestra condición de criaturas, pero asidos, agarrados al amor y a la misericordia de Dios, que es nuestra seguridad. Bueno, entonces, estos versículos son maravillosos. Supongo que los han escrito, se los repito, Génesis 3, 14, 15, Romanos 5, 1, 11, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. ¿Qué te parece de esta iniciativa de Dios para salvarnos de nuestra condición pecadora, del engaño, de la hostilidad, de la enemistad, por medio de Jesucristo, que es la verdad, que es el amor, que es la obediencia, que es la comunión con Dios? Y como vemos también en su ministerio con todos los que se acercan a Él con un corazón sincero.
¿Cómo influye tu fe en Jesucristo para sentirte liberado de la fuerza del pecado? Porque la fuerza del pecado está ahí. Está, como dice San Pedro, como león rugiente, buscando a quien infectar, a quien devorar. Pero nuestra fe en Jesucristo, nos ha dicho San Pablo, es más fuerte que nada. Más fuerte que todo enemigo, toda dificultad, toda seducción, toda tentación. Te agarras a la fe en Jesucristo cuando te enfrentas a la tentación, a la seducción del mal. Y el saber que estás redimido, regenerado, salvado por Cristo y que Dios ha hecho una obra tan maravillosa por medio de su Hijo, ¿qué significa para ti? ¿No te hace sentir una profunda alegría, una profunda satisfacción, una profunda convicción de que tu vida merece la pena, de que tu vida es valiosa, muy valiosa, de que no la puedes desperdiciar, maltratar? Tu vida como ser humano, no sé en qué condición estás, pero tu vida como ser humano es una joya que Dios quiere salvar por medio de Jesucristo. Por tu salvación, por mi salvación, por mi felicidad y por la tuya. Cristo, Dios, han llevado a cabo esta historia admirable. Dios ha tomado la iniciativa y ha llevado a cabo esta historia a través de su Hijo Jesucristo. Abramos nuestro corazón. No tengamos miedo, no dudemos nunca del amor de Dios. Y si quieren abundar un poco en esta espiritualidad, estos pensamientos, les recomiendo el Salmo 130 y el Salmo 131. Desde lo profundo grito a ti, Señor. Escucha mi clamor. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. De ti procede el perdón. Yo espero en Dios, mi alma espera en su palabra. Como niño, descanso en los brazos de su madre. No tengo ningún sentimiento de grandeza sobre mí mismo. Acallo y modero mis deseos como un niño que descansa bajo el cariño y el amor de su madre. Que el Señor los bendiga, que todas estas maravillas sean una realidad en cada uno de nosotros día a día. Paz y bien.